señora Marisú Liubki, quiero decir bien el apellido, Liubki, del Consejo de Docentes de Investigadores de la UNE. Marisú, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, María Mercedes, buen día a la audiencia. Aquí estamos nuevamente en diálogo con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Sí, bueno, no, por favor. ¿Cómo estás viendo la gestión? Lo primero que te pregunto, ¿cómo estás viendo la gestión de Omar La Rosa en el rectorado, Marisú? Y está entrando con pasos contundentes, con mensajes contundentes con respecto a las acciones que está tomando. Tenemos que tener en cuenta que hace 20 días hábiles que está en funciones. Sí, y le tocó, ayer le contestaba a Horacio, le decía, me tocó las vacaciones de invierno, encima que viste que no se pudo hacer mucho. No, pero estuvieron trabajando a puertas cerradas, porque he tenido varias reuniones con sus secretarios y demás, así que sabemos que está trabajando arduamente para equilibrar y para poner en marcha la universidad en razón de su plataforma y de su plan estratégico, ¿no? Y de su idea de gestión. Bien, y la situación de ISUNE, ¿cuál es realmente, Marisú, con este tema de la obra social de la UNE, que siempre todo el mundo ponderaba la obra social de la UNE? ¿Hoy no es así? Sí. Eso es un tema pendiente con Manolo, tu periodista. Sí, digamos, nuestro móvil. Sí, habíamos quedado y les dijimos que por ahora íbamos a suspender porque también se venían las elecciones de la universidad. Claro. Pero nosotros tenemos problemas con ISUNE en esta gestión que pasó hace 7 años. Gestión Beirabé. La gestión Beirabé, sí. Bien. Que desde el inicio, en su primer mandato, ella designa como es un instituto de servicios sociales, no llega a ser obra social de universidades públicas de acuerdo a la ley. El rectorado, con acuerdo del Consejo Superior, pero propone quien llega al rectorado, en este caso Delfina, propuso como delegado rectoral al hermano del decano Rosende. Oscar Rosende, sí, Carlos Rosende. Estuvo 4 años, desde 2014 a 2018. En el segundo mandato ponen a otra referente de odontología, María Mercedes González, al frente de la obra social, ¿no? Nosotros, el contexto es este. En 2013 se regulariza la situación del Consejo de Administración de la obra de ISUNE, que está compuesto por los referentes de los 2 claustros, ¿no? De no docentes, la parte trabajadora, digamos, de la universidad, no docentes y docentes, que generalmente se van a elecciones para eso. En 2013 tuvimos la presentación de una lista única en Resistencia, por el claustro docente, CODIUNE impulsó eso, y por Corrientes tuvimos que ir a una disputa electoral porque la Facultad de Odontología ya venía con una idea de querer ir a ISUNE, ¿no? O llevar los destinos de ISUNE, y disputamos el Consejo de Administración y ganamos por amplia mayoría los candidatos que nosotros habíamos propuesto, que era Julio Gómez de Medicina y Chiqui Gauna de Exactas, ¿no? Ese fue el primer mandato y la constitución del Consejo de Administración. ¿Qué pasó? 2 años después llega como al rectorado Delfina y pone al mando a un Rosende, que 2 años antes había disputado tener acceso al Consejo de Administración. Ahora, perdón, como vos decís, pusimos a fulano de Exacta, fulano de Medicina. ¿Cuál es el rol que cumple Carlos Rosende dentro de la universidad? ¿Tiene algún rol o solo por ser el hermano de...? No, él es docente en la Facultad de Odontología, claro. Y fue designado delegado en ese primer mandato de la rectora Beirabé. Pero, ¿qué funciones tiene como delegado del rectorado de ISUNE? La administración, la autorización, los trámites, todo lo que implica la gestión y administración del sistema de salud de la obra social. O sea, de lo que implicaría una obra social para nosotros. Este Consejo de Administración es un órgano colegiado
que no tiene facultades vinculantes, pero sí toma decisiones, sugiere, revisa, tiene acceso a los balances y demás. Que eso fue lo que pasó en ese primer mandato que tuvimos representantes por la parte trabajadora docente en ese Consejo de Administración. Cuando nosotros, y aparte nos opusimos a la designación de odontología al mando de ISUNE, cuando se hicieron las nuevas elecciones, en 2015, decidimos no presentarnos. Y así fueron 3 llamados a elecciones que CODIUNE, o la parte trabajadora docente, no convalidó ninguna administración de esa gestión, porque ya sabíamos qué pasaba al interior. Es más, empezamos a hacer pedidos de información pública porque nos negaban información, pedíamos el listado de acreedores que nunca tuvimos acceso, tuvimos que judicializar ese pedido de acceso a la información pública. Sí. El juez Juan Carlos Vallejo la información, y lo que nos pasan después son escaneos ilegibles que todavía estamos analizando qué podemos hacer con esa información. Síntesis. A todo esto, a principio de año, marzo-abril, se convoca elecciones de Consejo de Administración y ahí la parte trabajadora nos presentamos. ¿Qué pasó? No se esperaban que nos presentemos porque veníamos 3 elecciones sin presentarnos y trataron de hacer entrar por la ventana con una lista fraudulenta, con firmas fraguadas, falsificadas, que eso está denunciado. Presentaron una supuesta lista de candidatos también para ir a una supuesta disputa electoral. Uh-huh. ¿Qué hizo Delfina ante las denuncias que hicimos de irregularidades? Lo que no debe hacerse cuando hay un proceso electoral en marcha. Asumió la competencia de declarar nulo un proceso cuando ya estaba una junta electoral constituida, irregularmente constituida, con facultades que generaron abusos en sus facultades como junta electoral, pero como se vieron expuestos, intentaron tapar todo esto con una resolución que declaraba nulo el proceso. ¿Por qué hace eso Marisú Delfina Beirabé? Por asesoramiento y porque se han manejado, y esto voy a ser muy honesta, María Mercedes, se han manejado con total impunidad en estos 8 años o últimos 4 años de gestión. No han cumplido las normas, han intentado generar a quienes nos pusimos en la vereda de enfrente, intentaron escarmentarnos, sancionarnos. Tenemos delegados que están por fuera de la universidad porque no soportaban que haya una representación sindical. Ahí están los dictámenes de INADI, que habla de discriminación en odontología, que habla los fallos de cámara en la Facultad de Agrarias. O sea, tenemos un recorrido. El área legal de la universidad ha negado sistemáticamente los derechos de los docentes universitarios. Entonces, no tuvimos otra opción que salir a judicializar todas estas arbitrariedades. ¿Qué pasó? En pandemia, por ejemplo. En pandemia, cuando todos estábamos en una situación de total vulnerabilidad, las puertas de ISUNE se cerraron. Tuvimos que presentar un amparo donde tuvimos que pedir que por favor abran la farmacia y la parte administrativa porque docentes se quedaban sin su cobertura de salud, ¿no? Tuvimos que salir a sostener y a acompañar a estudiantes que han quedado varados. ¿Se acuerdan que aquí en Corrientes tenemos estudiantes, hijos de peones, hijos de gente del interior, que les mandan cajas de mercadería? Cuando fue el inicio de la pandemia, no había combis, no había forma de que estos chicos se comunicaran con su familia, claro, ni que recibieran las cajas o la mercadería que le mandaban. ¿Qué hizo la UNE? Le cerró el comedor, cerró el campus, cerró todo. Tuvimos que hacer una doble acción solidaria donde recibíamos donaciones, que después fue mucho más la demanda, y recibíamos demanda de estudiantes y docentes que estaban en esa situación. Así que afectamos una parte del presupuesto de CODIUNE para compra de mercaderías hasta mayo, más o menos,
que presentamos una nota a la rectora para que abra comedores y no lo hicimos público porque no íbamos a jugar con la vulnerabilidad de estos estudiantes que estaban en esa situación. Uh-huh. Pero ha sido una gestión que nos ha marcado en estar a la defensiva, de estar intentando garantizar la institucionalidad de la universidad en todo sentido, ¿no? Desde la administración del rectorado, de ISUNE, hasta los detalles de garantizar los derechos que establece el convenio colectivo de trabajadores y trabajadoras docentes de la universidad pública. Uh-huh. Entonces, y fíjense que en ISUNE ha habido denuncias también durante esta gestión de Delfina Beiravé, donde se han pagado servicios y prestaciones odontológicas, especialmente implantes, del consultorio del decano Rosende, sí, que no se han llevado adelante. Ha sido todo cubierto. ¿Cómo cobró el señor Rosende, el doctor Rosende, el odontólogo Rosende, cobró un implante y no lo hizo? Así es, no uno, varios. A través de la empresa prestadora Servicio Integral de Medicina especializada SRL que la tiene a su nombre, y de Patricia Baculic, que es... Así es, y aparte esa empresa también ha facturado traslados que nunca los hizo. Y con esa empresa él al inicio era socio de el femicida de Verón. Sí, claro. Sí, a mí me lo reconoció el doctor Rosende. Bueno, cuando sí, se lo condena o ya estaba complicado judicialmente, le compra su parte y sigue facturando al interior de ISUNE más de 350.000 pesos por mes en esa época, digamos, ¿no? En la primera gestión de Delfina Beiravé y luego en la segunda. Uh-huh. Entonces, que creen que es una caja propia o privada, quizás que sí, y quizás por eso necesitan estar en lugares de decisión y incidencia dentro de la universidad, esta ¿no? Persona que vos me nombraste es González, María Mercedes González. Fue decana y también vicedecana de Rosende. ¿Es así? Fue vicedecana de Rosende, fue vicedecana del doctor Torres también. Así que nos extrañaba que tenga esa situación donde la arbitrariedad reinaba. Pero bueno, estuvimos al frente de estas peleas, María Mercedes. Realmente fue lo que se disputó el 22 de junio en la Asamblea Universitaria fue un modelo de universidad, fue un modelo de cumplir, de estar dentro de las normas, de la legalidad. Nosotros defendimos ese modelo y estuvimos en un espacio donde convergen todas las ideologías políticas, ¿no? Estábamos en un espacio donde íbamos por mejorar la universidad. Bien. Que no vuelva a pasar lo que estaba pasando dentro de la UNE. Ahora, si vos tuvieras que catalogar como titular de Codiune la gestión de Delfina Beiravé del 1 al 10. No. Me abstengo a declarar, María Mercedes. Te abstenés. Ahora, ISUNE hoy, ¿cómo está ISUNE? Porque te hablan de faltante de cosas, por ejemplo. Bueno, ahí Marisú decía algo. Exacto, vas a buscar una cosa y no hay. Esto fue judicializado respecto de el pedido de balances. Hay ciertas inconsistencias por la cual, digamos, Codiune reclamaba explicaciones. Yo no sé si esto, Marisú me puede contestar, llegó a buen puerto, llegaron a tener todo el detalle de los balances desde, creo, 2014 hasta 2019, si mal no tengo el periodo. Sí, fue todo parcial. Lo que presentó la universidad fue parcial, fue ilegible en algunos balances. No tenemos detalles, pedimos el listado de acreedores, nos pasaron un listado de prestadores dentro de la universidad. Uh-huh.
en los que figuran médicos y odontólogos que ya no están en funciones, ni prestan servicios, ni están en consultorios. Realmente han pasado información que no se pidió, como para desviar, ¿no? Para generar una situación de despistarnos. Pero bueno, ahora creemos que esta gestión obviamente tiene que hacer una auditoría, no tiene que recibir la universidad sin beneficio de inventario, tiene que detallar cómo la está recibiendo. Hay situaciones en las que ya se están registrando muchas arbitrariedades. Hubieron contrataciones tanto de cargo docentes como no docentes una semana antes y el mismo día de la asamblea universitaria. Sobre el auditor, déjame hacer un punto ahí, porque sobre el auditor, el nuevo rector traía este cuestionamiento que se dio en 2019 sobre también una cierta irregularidad. Claro. El auditor no era alguien de la SIGEN, no era, que es lo que es lo correspondiente, digamos. Claro, tiene que ser en acuerdo con SIGEN y la Auditoría General de la Nación. Bueno, pero ahí hablaba también La Rosa de que la Cámara Federal avaló esta auditoría, a este auditor. Claro, el reclamo de ese auditor que fue corrido, reincorpórenme en mi cargo porque acaban de poner a una supuesta auditora por fuera del proceso que corresponde, ¿no? Porque el auditor es quien informa externamente qué está pasando internamente y hace un contralor interno de todo el proceso, de todo lo que se aplica dentro de la universidad, ya sea financiero, política universitaria, académica. ¿Y estos resultados no vinieron con la auditora que designó Beiravé? Y no entendemos, primero, por qué se la designa. Segundo, creemos que, obviamente, si uno designa un auditor es porque quiere tener cierta transparencia. Claro, pero tiene que ser un auditor objetivo. Claro, imparcial por lo menos. Claro, y por los procesos que así manda tanto la Sindicatura General de la Nación como la Auditoría General de la Nación. Aquí se saltaron, como siempre ha pasado dentro de la universidad en esta última gestión, se pasaron todas las vallas estatutarias, los procesos administrativos y la legalidad de todos los procesos. Bueno. Y ese asesoramiento
estudiantes y docentes. Hay un giro y se nota, ¿no? Con tan poco tiempo de gestión. Obviamente que falta un montón. ¿Quién está a cargo del área de legales hoy en la gestión La Rosa? Hoy está el doctor Fabricio Sartorio. ¿Fabricio? Él y demás, sí. ¿Fabricio, me repetís? Sartori. Sartori. Bueno, acá los jubilados docentes, que son jubilados, docentes universitarios jubilados, se quejan mucho del tema implante, Marisú. ¿Esto está al tanto el rector? ¿Hicieron la denuncia correspondiente? ¿Van por la vía legal que corresponda para este tema que me decís que Rosende facturaba implantes que no hizo, pero a su vez se quejan por el tema de los costos? ¿Por qué hacía eso? Porque tiene el monopolio de los implantes. Es el único prestador de implantes de ISUNE. Tanto de Resistencia, de Chaco como de Corrientes. Sí. ¿Es millonario, Rosende? No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ha tenido acceso a la caja genuina de la universidad, que es ISUNE, y bueno. ¿Y por qué ISUNE la gente dice que no, vos te vas a buscar algo y no hay? Y porque no había una política de gestión, de prestaciones, de servicios. O de reposición de qué sé yo. Claro, venía avisándole a la rectora que estaban vaciando de prestaciones y servicios a la obra social, a ISUNE, y no teníamos respuesta, me lo negaba. Es más, esto voy a tener que decirlo, cuando se presenta el amparo... Sí. Ella se entera por un comunicado que nosotros habíamos presentado el amparo, porque lo comunicamos abiertamente, sí, y me cuestiona que no le había avisado que había cerrado ISUNE. Fíjense hasta el grado de responsabilidad que ella asumía en la gestión, ¿no? ¿Delfina no sabía que la obra social había cerrado? Que ISUNE había cerrado en pandemia. Pero sea que se tomó la decisión... Carlos Rosende o la señora María... La hermana. Era parte, a ver, convengamos algo, era parte de la gestión de Delfina Aviradero. Pero ¿cómo no? Pero si es parte de la gestión, ¿cómo Delfina no va a saber? Y bueno, ahí está cómo delegaba Delfina también las funciones de la universidad, ¿no? ¿Quién maneja la farmacia de la UNE? Sí, ISUNE. ISUNE, ¿quién maneja? Claro. Ahora... Sí. Ahora hay una nueva delegada rectoral. ¿Quién manejaba la farmacia también? No, eso tiene sus responsables, que son trabajadores y trabajadoras no docentes. Pero a ver, convengamos que las líneas de autoridades o vertical de autoridades la desconocemos, pero no sabemos cómo se ha manejado las cuestiones en pandemias también. Igual, nosotros siempre estuvimos muy alertas, hemos llegado a acuerdos para que ISUNE se abra cuando esté en pandemia. Sí. Estuvimos muy atentos generaban descuentos. Fíjense un detalle, la ISUNE tiene descuenta directamente del salario de sus trabajadores y trabajadoras los consumos que uno hace, ¿no? Uh-huh. Tiene espalda para hacer un prorrateo. Se supone que es un área de asuntos sociales. Tiene que tener una lógica solidaria, una lógica de respaldo. Tenía una lógica financiera. ¿Qué pasaba? Vos consumías algo en un mes y supongamos que tenías una operación de tu hijo, consumos de farmacia, consumos de insumos médicos y demás. Uh-huh. Y en vez de hacerte cuotas para ir descontándote de manera parcial, que puedas ir respondiendo a tus necesidades, hacía los descuentos casi totales y dejaba a sus docentes con un salario real de 1.000 pesos, 500 pesos, cuando el salario de los docentes de la universidad pública, ustedes saben que está hoy... muy por debajo de la canasta básica. Sí, muy depreciado. Sí. Entonces,
Hay muchos años de desidia en todo lo que es la gestión de la universidad, en todos los ámbitos. Disculpame, pero eso que acabaste de contar es legal. ¿Cómo una obra social te va a comer todo el sueldo? Pero era la legalidad de ese entonces. Nosotros lo presentamos en el amparo. Era la legalidad de ellos. Claro que para ellos era legal. Imagínense que fue legal todo lo que presentaron en una lista totalmente fraudulenta. Ahora, perdón, Marisú, porque si el doctor Rosende, presenta la obra social de la Universidad Nacional del Nordeste, universidad prestigiosa, que larga unos profesionales de orgullo para el país, y presenta documentación trucha, ¿no es un motivo de denuncia penal contra el decano de odontología? ¿O se sigue manejando todos los vericuetos de la propia universidad? O sea, cualquiera hace lo que quiere, adultera documentación. Claro, pero a ver, María Mercedes, tuvimos 8 años, los últimos 4, donde cubrían a todas estas personas que se detectaban irregularidades. Y cuando pedíamos información no nos la facilitaban. Cuando hacíamos denuncias no prosperaban, etcétera. ¿Me entienden? Y no sabemos hasta qué punto, por qué cuando hay causas penales se aparta o se saca de funciones a quienes estaban en lugares estratégicos de decisión, para que no entorpezca la investigación, no hagan desaparecer papeles y demás. Acá no sabemos qué hicieron desaparecer y qué no. ¿Me entienden? ¿No? Claro, sí. Claro. Ese es el problema. Imagínense que estaba como asesor de la obra social Diego Romero, que fue junta electoral para el Consejo de Administración, que impulsó la otra lista fraudulenta. Claro. Entonces, ¿qué legalidad? Nosotros estábamos al frente de garantizar la legalidad de los procesos, cuando tenían que estar ellos al frente de la legalidad del proceso. Ya es momento de que se haga otro tipo de denuncia y que se dé respuesta con respecto a menuda tarea la de Sartori hoy, porque están en una situación en la que más de un abogado no querríamos estar. Sí, claro. Porque, la de Sartori y la del no sabemos qué ocultaron. Hoy está en asuntos legales de la UNE. Claro, bueno. Hoy, claro. Sí, Sartori tiene que también contarnos cómo sigue todo este proceso, y menuda tarea la del rector también en ver esto, ¿no? Marisú, un placer como siempre, muchas gracias por atendernos, Gracias a ustedes y bueno, ya saben, siempre agradecidos porque son quienes también nos generan la responsabilidad de seguir en este camino que creemos que es el correcto, el elegido. Y esto, las decisiones que tomamos en Codiune las hacemos de manera colectiva, con el cuerpo de delegados y delegadas, con la comisión directiva. Aquí todos sabemos todo y lo único que queremos es que la universidad vuelva a brillar, ¿no? Como decíamos, que sea un referente dentro del Nordeste y que no estemos siempre a la defensiva, porque ahora nuestro rol cambió. Ahora Codiune tiene que estar en un rol de construir, ¿no? Y de consolidar institucionalmente su presencia dentro de la universidad. A mí me dicen acá que le pregunten a Marisú quiénes autorizaban los trabajos al doctor Rosende o quiénes los controlaba que los haga. No había nadie, ¿no? Para eso. ¿Quiénes autorizaban? Tenía auditores propios, docentes de la facultad. Bien, gracias. Que ya no están. Docentes de la Facultad de Odontología. Eran sus propios auditores, sí. Y son tan ilegales como Rosende, porque esto eran los que habilitaban a que él hacía implantes cuando facturaba, cuando en realidad no los hacía. ¿Eran estos mismos profesores de odontología los que habilitaban esto? Sí, y fíjense la ética también, que facturó prestaciones o servicios o intervenciones odontológicas que hizo a su propia familia, a su esposa, a sus hijos. Esa es la ética de un funcionario público de la Facultad de Odontología. Y claro. Bueno, ya partiendo de la base de que la obra social es manejada por el hermano. Claro. ¿Por qué se pagaban sin controles y sin auditorías?
Porque autorizaba la... En ese momento, quien estaba, María Mercedes González en su momento, Carlos Rosende anteriormente, con sus asesores, Diego Romero, el área legal de la universidad, abogados puesto del ejército, puesto por la Facultad de Derecho, creaban una propia normativa y propia legalidad, ¿no? Por fuera, obviamente, de la legalidad y de todos los procesos que quienes estamos hace mucho tiempo en la universidad hemos vivido y hemos palpado. Entonces, otra cuestión, han comprado vacunas antigripal y se vencieron. Bueno. Fueron se tuvieron que destruir porque fueron compradas de más y terminaron venciéndose en el galpón de ISUNE. Es más, los propios remedios que compraban, supuestamente, como ¿cómo se dice? Cuando por previsión, vencían en el galpón, porque ustedes saben que es muy dinámica la medicina y los médicos te van recetando de acuerdo a las últimas a los últimos avances en medicina, tecnológicos y demás. Pero ¿esto fue durante la pandemia, Marisú? Durante la pandemia y después, en esta última gestión. Imagínense que el costo político de esta gestión fue la primera vez que lo tuvieron que pagar, porque fue la primera vez que el oficialismo pierde en unas elecciones de la universidad. Tenían toda la estructura de la universidad para... Bueno, de hecho... también han logrado el 50%, ¿no? La votación... que han prometido también. La votación fue bastante reñida. Por eso. No sabemos cómo han llegado a ese casi 50% en la universidad, pero han prometido, supongo, cargos, situaciones... Sí, hemos escuchado. Han hecho... nos hemos enterado de situaciones de apriete, de violencia en el marco de esas elecciones. Ha sido muy dura, ha sido una situación que realmente la universidad se salvó de un modelo de gestión que venía para destruir todo lo que quedaba, lo poco que quedaba, realmente. Pero bueno, ahora hay que construir legitimidad, ahora hay que mostrar que acá lo que se tiene que priorizar es la institucionalidad. Sí. Y que tenemos que estar al servicio no solo de trabajadores de la universidad, sino también, y trabajadoras, sino de sus estudiantes, claro, que es la esencia de la UNE, ¿no? Y aparte, la característica de la UNE es una universidad de primeras generaciones, es decir, familias tienen la expectativa de que por primera vez exista un profesional dentro de su familia. ¿Cómo defraudar esa expectativa? Y ni hablar de las extensiones áulicas de algunas facultades que son rentadas de manera privada. Eso es otro tema y es otro motivo de... Qué bárbaro, ¿no? Lo que le toca a la Rosa con todo esto de Scioli y al auditor que no hay, como dice Marisú, no se querría estar en sus zapatos. Marisú Lipki, muchas gracias, un cariño, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia y a quienes te acompañan en el equipo María Mercedes. Muchas gracias. La verdad que hay muchísimos mensajes con respecto a este tema, de gente a la cual no quiero comprometer, pero que les recontra remil facturaron los implantes, y esto ya cae en la denuncia por otro carril, ¿no? Debería salir fuera del ámbito. Quien presenta documentación trucha, viste, como que yo le entregué a Continental una factura de unos auriculares que me compré y que no los compro, ¿viste? Sí. Desde el punto de vista ilegal. Y por eso hay un viejo dicho que decía el gallego: el ojo del amo engorda al ganado. Acá había como una especie de connivencia, que es lo que dice Marisú Lipki, como que Delfina no sabía, por ejemplo, que ISUNE había cerrado, y cuando había cerrado, en su propia gestión, su propia gente, ¿no? La verdad es que es preocupante que esto ocurra y que esta situación esté pasando. Bueno, muy bien. Seguimos escarbando sobre lo mismo y seguimos encontrando nuevas cosas. Fueron 12 años
de Oscar Rosende. De Carlos Rosende, el de ISUNE. Sí. Sí. El hermano. En odontología tenés otro, el ex decano. Y bueno, seguimos conociendo nuevas cosas. Y vos decís, la justicia, esto ha llegado, en algunas denuncias, ha llegado a instancias de la justicia federal. No nos olvidemos todo lo que relatamos previamente o tiempo atrás respecto de los docentes que fueron despojados arbitrariamente de sus cargos.